por salida de cargas puntuales. Volveremos a la ley de Coulomb, volveremos a ella, pero cuando hablemos de distribuciones de carga, ¿vale? Pero hoy no sé si hablaremos, hombre, si hoy habláramos sería ya la hostia, pero no sé si a lo mejor será un poco fuerte meter tantas cosas. Bueno, recordad el problema que hemos puesto antes. Imaginaros, por ejemplo, que tengo dos cargas, una hace una fuerza sobre otra, y yo quiero saber, por ejemplo, la velocidad que tendrá a una cierta distancia, ¿vale? Cuando se haya alejado una carga respecto a la otra. Bueno, pues, para responder a este problema y otros, se suele utilizar el concepto de potencial eléctrico, y más concretamente, la aplicación de la conservación de la energía, ¿vale? Entonces, lo primero de todo vamos a definir qué es el potencial eléctrico. Bueno, imaginaros que queremos hacer lo siguiente, ¿vale? Yo tengo aquí una carga Q en un punto, ¿vale? Y en el infinito tengo una carga Q', ¿vale? Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿qué trabajo me costaría a mí? ¿Cuánto me costaría coger esta carga Q' que se encuentra en el infinito y acercarla a un punto P que se encuentra a una cierta distancia R de la carga Q? ¿Vale? Pongamos que esta carga es negativa y esta es positiva, es decir, básicamente lo que estoy diciendo es, cojo esta carga y la quiero llevar hasta un cierto punto, a una cierta distancia de Q, ¿vale? Claro, ¿qué ocurre? Cuando esa carga está en el infinito, la interacción es cero. ¿Por qué? Porque ¿cuánto vale el campo eléctrico que genera la carga Q en el infinito? ¿Qué ocurre si hago que la R tienda a infinito? Como el campo es inversamente proporcional a la distancia, cuando esa distancia va aumentando hasta el infinito, lo que va a ocurrir es que el campo se va a anular. O sea, es decir, se suele decir que el campo tiene un alcance infinito, diciendo que ahí justo en ese punto es donde se hace cero, ¿vale? Es decir, que esa carga no afecta a esta en este punto, ¿vale? Entonces, imaginamos que la traemos hasta una cierta distancia R. Aquí ya empieza a actuar el campo y por lo tanto la fuerza. Pero lo que yo me doy cuenta es que a medida de que yo voy acercando más esta carga hacia esta, me puede costar más trabajo o menos acercarla, ¿correcto? Vale, pues el potencial eléctrico lo vamos a definir con la letra V, potencial eléctrico, lo vamos a definir como el trabajo que me va a costar a mí llevar una carga Q' desde el infinito hasta el punto P, ¿vale? Por unidad de carga Q'. Esta es la auténtica definición de potencial, ¿vale? Es decir, yo quiero saber cuánto trabajo me va a costar llevar esta carga Q' hasta este punto por unidad de Q', es decir, independientemente de Q', ¿vale? Bueno, pues resulta que este potencial, claro, obviamente, si yo tengo en cuenta que el trabajo, ¿recordáis que el trabajo era la integral, ¿verdad?, de la fuerza por el desplazamiento, ¿sí? Esta fuerza era K. Bueno, si esta fuerza es la fuerza eléctrica, ¿qué será? K por Q', R al cuadrado de R, ¿sí? Vale, pues cuando yo coloque esta expresión, la coloque aquí, ¿qué va a ocurrir? Pues lo que va a ocurrir es que, ¿veis esta Q' que tiene en común?
¿vale? Lo que va a ocurrir es que la Q' desaparecerá y por lo tanto este potencial solo va a depender de esta carga de aquí. ¿Vale? De hecho, si aquí me permitís hacer un pequeño cálculo rápido, si sacamos todo esto fuera, ¿sí? La integral de, o mejor dicho, la integral de esta función es menos 1 dividido entre r, ¿vale? Ahora el menos de momento nos va a dar igual, ya entraremos en ello, pero la cuestión es que esto será del tipo k, q' dividido entre r. Cuando yo esto lo coloque aquí, resulta que el potencial solo va a depender de la carga Q y a la distancia R a la cual se encuentra el punto. Es decir, que traer esta carga desde el infinito hasta este punto, ¿vale? Solo va a depender de la propia carga y de la distancia que hay entre la carga y el punto, el cual yo estoy calculando ese potencial. ¿Vale? Por lo tanto, por el simple hecho de tener carga alrededor, ya hemos definido algo que se conoce como potencial, ¿vale? El potencial eléctrico físicamente no tiene mucho sentido, no tiene sentido físico, no sabemos qué es. Lo que sí sabemos, lo que sí tiene importancia y tiene sentido, es lo que conocemos como la diferencia de potencial, es decir, la resta de potencial en un punto menos potencial en otro punto. Eso sí que tendrá una importancia. Eso lo veremos un pelín más adelante. Pero de momento os presento el potencial eléctrico, ya sabéis qué forma tiene. Por cierto, todas estas expresiones que estoy poniendo, apuntar, dejar bien claro que son correctas para cargas puntuales. Para cargas puntuales, ¿vale? Cuando las cargas no sean puntuales, entonces estas expresiones pueden convertirse en otras. Principio de superposición también para cargas puntuales. Sí, bueno, el principio de superposición es muy general. Pero me refiero a las expresiones que yo he marcado, en plan campo eléctrico, potencial. Esto es, lo digo porque, por ejemplo, cuando calculemos, por ejemplo, el campo eléctrico generado en un punto interior de una esfera maciza, ya no será la expresión que hemos puesto antes. Te puede parecer, pero ya no será la misma. ¿Vale? Así que de momento os pediría que separarais cargas puntuales de distribuciones continuas de carga. ¿Vale? ¿Preguntas? ¿No? Vale, pues resulta ¿qué ocurre si en ese punto P, o mejor dicho, ahora imaginaros que en ese punto P yo ahora tengo la siguiente situación, ¿vale? Aquí tengo Q y tengo Q', ¿vale? Está a una cierta distancia R. Bueno, resulta que ese trabajo que he hecho yo para llevarla desde el infinito hasta ese punto, ese trabajo contiene una cierta energía, es decir, me ha costado una cierta energía hacerlo, ¿vale? Pues bien, esta energía, es decir, el hecho de acercar esa carga hasta una cierta distancia, colocar esa carga a una cierta distancia de otra carga, requiere una cierta energía, ¿vale? Pues lo podéis imaginar, por ejemplo, si os acordáis un poco de química, tenemos el átomo de hidrógeno, que básicamente lo podemos imaginar como un protón y un electrón. Una forma clásica es el electrón orbitando alrededor del protón, ¿correcto? Bueno, pues digamos que lo que hace que el electrón esté atrapado en la órbita del protón es básicamente lo que se conoce como la energía de ionización, que es la energía potencial. Es decir, es la energía
que se requiere para que el electrón esté a una cierta distancia del protón. Esto es la versión clásica, ¿eh? El electrón no gira alrededor del protón así, ¿eh? Eso es un poquito más complicado. Pero lo utilizo para que entendáis que dos cargas a una cierta distancia me ha costado a mí una cierta energía acercarlas o mantenerlas a esa distancia. ¿Me seguís? ¿Sí? Vale, pues la energía de este sistema de cargas, voy a poner energía potencial, ¿vale? A veces veréis que allí lo ponen con una U. Lo mismo, energía potencial EP o la U, ¿vale? La energía potencial de este sistema de cargas es simplemente, podemos poner, por ejemplo, el potencial de la carga Q en el punto donde está Q', multiplicado por Q'. Eso quiere decir que es K, Q, entre R por Q'. Fijaros cómo se parece. Esto es energía potencial del sistema de cargas, ¿eh? La energía potencial de ese sistema, de esa configuración de cargas. ¿Vale? Entonces fijaros que ¿de qué depende la energía? Pues depende de las dos cargas y de la separación. Ojo que estas dos expresiones, esta verdad que se parece a la del campo eléctrico y esta se parece a la de la fuerza eléctrica, pero una gran diferencia entre una y otra es que estos son vectores y estos son escalares. Cuidado, fijaros que yo aquí no dibujo ninguna flecha. Esto es simplemente la trayectoria que sigue, pero no hay ninguna flecha aquí. Aquí no hay vectores. Vectores hay en lo otro, ¿eh? ¿Vale? Y otra cosa importante, fijaros que el potencial es positivo si Q es positiva y es negativo si Q es negativa, solo. ¿Vale? En cambio, la energía potencial es positiva si las dos son positivas o son negativas y es negativa si una de las dos es negativa, ¿eh? ¿Vale? Vale, pues ya para rematar esto, ahora nos interesa saber cuál es el trabajo, esta energía, fijaros que equivale al trabajo de llevar la carga desde el infinito hasta el punto P. ¿Vale? Pero, ¿y si yo la llevo, por ejemplo, de un punto A un punto B? ¿Cuál es ese trabajo? Fijaros, ¿puedo borrar? ¿Sí? Voy a... Bueno, mira, sí. Ahora imaginaros, por ejemplo, ¿vale? Yo he llevado... imaginaos que estamos... la Q', ¿no? Que se encuentra en el infinito, y la he llevado a un punto A, y de aquí la quiero llevar a un punto P, a un punto B, ¿no? La carga Q', quiero que Q la traslade de Q' a A, o sea, de A a B, o al revés, o de B a A, ¿vale? Me da igual. Si os fijáis, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a considerar el trabajo para llevarla desde el infinito hasta el punto A, voy a considerar el trabajo para llevarla desde el infinito hasta el punto B y voy a restar. O sea, el trabajo para llevar una carga desde A hasta B, una carga Q', es menos el incremento de energía potencial. Que esto es energía potencial vamos a poner energía potencial final menos energía potencial inicial, que esto pasa a ser Q' por el potencial en el punto final sería en B, menos Q' por el potencial en el punto inicial que es A. Si ahora sacamos factor común de Q', me queda que es potencial B
menos potencial en A. Que esto es lo mismo, con menos fuera. Menos Q' por la diferencia de potencial entre A y B. Tiene sentido pensar que el trabajo que he hecho a ver, de aquí a aquí es proporcional a la diferencia de potencial de tener la carga aquí o aquí. ¿Veis? Por lo tanto, aquí la diferencia de potencial ya tiene un significado físico. Y es que el trabajo depende de esa diferencia de potencial. Depende de esa diferencia de potencial. Por lo tanto, cuando nos pregunten ¿qué trabajo se ha de realizar para llevar una carga desde un punto hasta otro punto? Pues calcularemos el potencial en un punto, calculamos el potencial en el otro punto, restaremos y multiplicaremos por la carga que estamos desplazando. ¿Vale? Fijaros cómo aquí separo muy bien lo que es la carga que yo desplazo y luego sería este potencial lleva dentro la propia carga Q, que es la que no se mueve. ¿Vale? Pues ya fijaros, ya con esto casi lo matamos. Si ahora... Dime. Esto era lo de fuerza conservativa. Sí, señor. De hecho... Fuerza conservativa, ¿no? Exacto. ¿Esto por qué lo he podido hacer? O sea, cuando veáis esto, básicamente porque la fuerza que está actuando, la fuerza en este caso la eléctrica, es una fuerza conservativa. Y como es una fuerza conservativa, ahí viene el desenlace final, si os acordáis, si F, la fuerza eléctrica, es conservativa, ¿qué ocurría? Pues lo que ocurría es que el trabajo total, que era igual al trabajo de la fuerza conservativa más la no conservativa, en este caso no hay, ¿os acordáis que este trabajo total era igual a incremento de energía cinética? Trabajo total era, el trabajo total solo cambia la energía cinética del cuerpo. ¿Por qué? Porque trabajo total dependía de la fuerza total, que esa a su vez dependía de la aceleración, y al integrarlo me aparecía aquel concepto de energía cinética. En resumen, como el trabajo total es igual al incremento de energía cinética y este solo es trabajo de las fuerzas conservativas, resulta que el trabajo de las fuerzas conservativas es igual a incremento de energía cinética. Pero el trabajo de las fuerzas conservativas es igual a menos incremento de energía potencial, que es igual a incremento de energía cinética. Es decir, que si esto lo paso al otro lado, me queda que incremento de energía potencial más incremento de energía cinética era igual a incremento de energía cinética más potencial. Que esto es igual a la mecánica. Como esto es igual a cero, resulta que el incremento de energía mecánica es igual a cero. Luego la energía mecánica se conserva. Esto es un pequeño repaso, ¿eh? ¿Para qué estoy diciendo todo esto? Como yo ya sé calcular el incremento de energía potencial y es igual al incremento de energía cinética, ¿qué puedo obtener de aquí? Pues, por ejemplo, puedo saber si la partícula, si la carga en A lleva una cierta velocidad o está en reposo, puedo saber la velocidad que llevará en el punto B. ¿Cómo? Pues simplemente poniendo la expresión de energía cinética, calculando el incremento de potencial tanto en A como en B, y ya está. Y ya está. ¿Vale? Así que, cuando os digan ¿a qué velocidad va la partícula? Ya directamente vais por aquí. No hace falta que vayáis por la segunda ley de Newton y bla, bla, bla. No hace falta. Ya directamente por aquí. Aplicáis esta fórmula del potencial en los dos puntos, lo restáis y de ahí despejáis la velocidad. ¿Preguntas?
Es decir, que en estos ejercicios, o en este tema, la energía mecánica, a no ser que haya alguna otra fuerza, la energía mecánica se va a conservar, si solo actúa la fuerza eléctrica. ¿Preguntas? No, ¿no? Hostia, pues queda media hora. Se ha metido un buen espina aquí, ¿eh? Sí. Pues, ¿sabéis lo que vamos a hacer?